Gloria a Dios, aleluya. Él es nuestro buen pastor. Va a estar leyendo ahí en el Salmo 23, aleluya. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia una vez más, dándote toda gloria, toda honra, toda adoración y toda alabanza. Y pidiéndote, Señor, que seas tú el que venga administrando nuestros corazones. Señor, yo me hago a un lado para que seas tú, Espíritu Santo, el que hables a nuestra vida, porque tú eres el que conoce hasta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros tuétanos, coyunturas, y por eso tu palabra dice que ella es como espada de dos filos que penetra nuestra alma, nuestro ser. Y eso es lo que queremos, que tú vengas a penetrar nuestra vida para que ministres, para que consueles, para que levantes, para que exhortes y para que nos ayudes a ser cada día más como tú. Gloria te damos, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Jesús, mi buen pastor. Estamos en el versículo 5 del Salmo 23 con estas preciosas enseñanzas que el Señor ha venido dándonos, aleluya. Y el versículo 5 del Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Ante quién es que el pastor de pastores, nuestro Jesús, prepara un banquete y prepara una mesa especial? Ante aquellos que han permitido que su vida sea ungida con el aceite del Espíritu Santo. Él adereza mesa para aquellos que tienen su copa rebosando. Aleluya. Y quizás usted me diga, ¿y cómo yo sé que estoy ungido? ¿Sabe? Usted está ungido cuando el Espíritu Santo está en usted. Porque la palabra del Señor dice en Isaías 61, me ungió Dios y el Espíritu del Señor está sobre mí. Esas fueron las palabras que profetizó el profeta Isaías, pero que Jesús las volvió a decir delante de todos los que estaban ahí en la congregación. Y esto sucede, el Espíritu Santo te unge, el Espíritu Santo viene sobre ti cuando usted tiene un verdadero arrepentimiento. Recuerde cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús y dice que Nicodemo era un hombre importante entre los judíos y él fue a Jesús de noche y él fue a decirle, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo conocer realmente? Porque él decía, solo alguien que venga del cielo puede hacer lo que tú haces. Pero ¿qué le dijo Jesús? Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del espíritu. Aleluya. Nicodemo en ese momento no entendió y él dijo, ¿cómo voy yo a volver a entrar al vientre de mi madre? Pero Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Lo que Nicodemo no entendía es que no era un parto físico. Él no necesitaba volver al vientre de su madre.
era un parto espiritual, era nacer del agua y del espíritu, era permitir que el Espíritu Santo soplara en él ese aliento de vida, porque él tenía vida física. Nicodemo en ese momento tenía vida físicamente, pero le faltaba la vida espiritual, le faltaba el soplo del Espíritu Santo en su corazón. Y para que esas arras, para que el Espíritu Santo selle nuestro corazón, tenemos que beber de esa copa. Tenemos que beber de esa copa que usted puede ver ahí, y esa copa tiene que estar rebosando en nosotros. ¿Para qué se utiliza la copa? Para poner el vino. Y ese vino, ¿sabe qué es? La sangre preciosa de Jesús. Cuando usted toma la Santa Cena, por eso la Santa Cena es un sacramento, es algo sagrado, porque cuando usted toma la Santa Cena, eso representa la sangre de Jesús y el cuerpo de Cristo. Por eso es un acto tan solemne, tan sublime y tan maravilloso, porque en ese momento estamos recordando que estamos comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, y que eso es lo que nos da vida, y que eso es lo que renueva nuestro ser. Aleluya. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aleluya. Estás ungido cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando eres sellado porque has bebido de la copa de la sangre del Cordero. Y eres sellado con el Espíritu Santo, aleluya, porque la Biblia dice que Jesús tomó aquella copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, que es mi sangre. Aleluya. Él derramó su vida hasta la muerte. Y si usted lee todo el capítulo 53 de Isaías, un capítulo precioso, ahí nos muestra todo lo que Jesús pasó y cómo él derramó su vida hasta la muerte. Porque el vino se obtiene cuando aquellas uvas en aquel lagar son trituradas, cuando aquellas uvas son machacadas, que de hecho en tiempos antiguos la gente lo hacía con sus pies. Pero esas uvas tienen que ser machacadas para sacar el vino. Y eso fue lo que Jesús experimentó. Dice la Biblia que él fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, azotado, herido, molido, castigado. Aleluya. Pero la Biblia dice en Isaías 53:11, y verá el fruto de la aflicción de su alma. Vea qué precioso este versículo. Usted va a leer todo Isaías 53 y ahí nos dice todo lo que él pasó, que fue molido, herido, desfigurado. Pero cuando usted lee el versículo 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor que verá el fruto de su aflicción. ¿Y sabe cuál es ese fruto de su aflicción? Usted y yo. Usted y yo somos el fruto de la cruz del Calvario, de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Usted y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Por eso la pregunta es, ¿está siendo él satisfecho? ¿Está sintiéndose él orgulloso, feliz, contento, complacido de ver que somos fruto agradable, de ver que valió la pena? Aleluya. Ese sacrificio precioso de la cruz del Calvario. Y cuando él se complace en ti, ¿sabe qué hace? Adereza mesa delante de tus enemigos. Hay una palabra preciosa en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 54 y 50, al 56. Voy a leer para ustedes, dice la palabra del Señor.
Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aleluya. La Biblia dice que Esteban fue escogido para servir a las mesas. Dice la palabra del Señor que fueron escogidos varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Quiere decir que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y Esteban estaba lleno de esa gracia y ese poder, porque dice la Biblia, si usted lee ahí en versículos anteriores, que hacía grandes prodigios y señales. Pero dice la Biblia que algunos no resistían su sabiduría. Y el Espíritu Santo hablaba a través de Esteban. Y entonces, ¿qué pasaba con estas personas que no le querían? Dice la Biblia que arremetieron contra él. Dice la Biblia que pusieron testigos falsos. Pero Esteban hace una defensa ante el Sanedrín, ante los sumos sacerdotes. Y si usted empieza a leer Así es. todo lo que Esteban, aleluya, comienza a hablarle a los sumos sacerdotes, él empieza a hablarles prácticamente toda la palabra, aleluya, de Dios. Él empieza a hablarles prácticamente la palabra del Señor, y dice la Biblia que él empieza a hablar con denuedo, con sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, reprende la incredulidad que ellos tenían. ¿Y sabe qué pasa? Lo que dice aquí. Dice que esos sacerdotes crujían los dientes delante de Esteban. Ahí estaban sus enemigos delante de él, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba siendo calumniado, se le estaba levantando un falso testimonio, pero su copa estaba rebosando. Y ahí, en la presencia de sus enemigos, ¿sabe qué hizo el Padre? Aderezó una mesa solo para él. Porque en ese momento Esteban no miró a sus enemigos, sino que dice la Biblia que mientras le lanzaban piedras, como usted puede ver ahí, Esteban vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. Y me gusta tanto algo que dice en la Biblia Kadosh. Usted puede buscar la Biblia Kadosh, que es un texto original de la Biblia hebrea, y se lo voy a leer. Aquí está el versículo 56 y 57. Pero lleno del Ruach HaKodesh, alzó su mirada al cielo y vio la Shekinah de Yahweh con Yeshua de pie a la mano derecha de Yahweh. Miren, exclamó, veo el cielo abierto y al Benahadán de pie a la mano derecha de Hagudulán. Yo no sé si se lee así, hermano, porque está escrito en hebreo, pero lo que dice ahí es que lleno del Espíritu Santo, lo mismo que dice en Hechos 7:56 en la Biblia Reina Valera, alzó su mirada y vio la gloria de Dios y a Jesús. Pero vea, esto es lo que me impresiona de esta traducción, que es más original. Dice que él vio a Yeshua, a Jesús, de pie a la mano derecha de Dios. Vio a Jesús de pie a la mano derecha de Dios. Aleluya. Y sabe, esto es tan precioso porque si usted lee en varios versículos, se los voy a mencionar para que ustedes pues los busque, en Hebreos 1:3, en Marcos 16:19, en Apocalipsis 3:21, dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Usted puede leerlo. Dice que está sentado a la diestra de Dios, sentado. Aleluya. Pero si usted logra visualizar el banquete que Dios le preparó, él aderezó una mesa para Esteban, porque Esteban no solo vio los cielos abiertos,
sino que vio que Jesús, que estaba sentado, se puso en pie. Aleluya. Jesús se puso en pie. Y sabe, cuando usted se pone en pie, no sé si recuerda cuando usted estaba en la escuela, claro, en nuestros tiempos, hermanos, porque ahora olvídelo, aleluya. Pero cuando uno estaba en la escuela, yo recuerdo que entraba el profesor y nos poníamos de pie. ¿Por qué? Porque era como un acto de honra, era como un acto de reverencia. Es como cuando entra la bandera, ¿verdad? Y cantamos el himno nacional y estamos de pie, aleluya. Y sabe, cuando nos ponemos en pie es porque queremos honrar a alguien. Y la Biblia dice ahí claramente que Jesús se puso en pie a la derecha del Padre. ¿Sabe por qué? Porque él estaba complacido de que un hijo suyo, lleno del Espíritu Santo, honrara su sangre y aún fuera hasta la muerte por amor a él. Y aún siendo apedreado por sus enemigos, Esteban no los maldijo, sino que dice la Biblia que él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu y no le tomes en cuenta este pecado. Y quizás tú digas, pero ¿dónde está el banquete ahí? ¿Dónde es que Dios está aderezando una mesa si está muriendo apedreado? Pero sabe una cosa, fue el mejor banquete de su vida. Fue la mejor vez, la mejor mesa, perdón, que pudieron servirle, porque en ese momento Esteban pudo ver la gloria de Dios, aleluya. Todos aquellos hombres como Juan el Bautista que le cortaron su cabeza, Jacobo que le metieron, fue una lanza, lo mataron, fueron mártires de la fe. Pero sabe, estos hombres soportaron todo ese dolor. ¿Sabe por qué? Porque su copa estaba rebosando, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y aunque físicamente estaban experimentando dolor, pero ellos estaban experimentando el mejor banquete, porque estaban viendo la gloria de Dios en sus vidas. Aleluya. Así que usted no se preocupe cuando sus enemigos se levantan contra usted. Visualiza ese banquete que Dios tiene preparado para todos aquellos que pelean la buena batalla de la fe. Dice la Biblia en segunda de Timoteo 4, del 6 al 8, porque yo ya estoy, esto lo dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. ¿Sabe? Cuando Esteban estaba ahí siendo apedreado, él no negó el nombre de Jesús. No permitas que nada de este mundo te aparte de la presencia del Señor. No permitas que nada de este mundo haga que el Espíritu Santo se contriste y salga de tu corazón, porque esa copa tiene que estar rebosando. Recuerda que el Salmo 51, David dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Aleluya, porque ese es el mayor gozo que podemos tener, la salvación y la presencia de Dios en nuestra vida. Aleluya. El versículo 6 del Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Vea que el versículo empieza diciendo ciertamente. Esa palabra quiere decir sin ninguna duda. Se está hablando con certeza.
Así que usted tiene la certeza de que el amor del pastor por sus ovejas es tan grande que el bien y la misericordia nos siguen. Porque aunque esa ovejita se salga del redil, aunque esa ovejita ande por ahí extraviada, él deja las 99 y va en su búsqueda. Aunque esa ovejita esté ahí embarrialada, sucia, angustiada, perdida, ahí viene el Padre corriendo. Dejó las 99, dejó el redil para ir en nuestra búsqueda. Dice, me seguirán el bien y la misericordia, porque así como aquel hijo pródigo, aleluya, que regresó con aquel corazón arrepentido, así el Padre corre hacia nosotros, aleluya. Y aunque estemos en ese lodo cenagoso, aunque estemos en ese valle de sombra de muerte, aleluya, él va a estar con nosotros porque Él tiene su mirada sobre ti. Él te llama por tu nombre, aleluya. Su misericordia es tan grande que aun cuando somos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel, aleluya. Y cuando eres ungido por el Espíritu Santo, dice su palabra, nuevas son cada día sus misericordias. Nuevas son cada día sus misericordias. La palabra del Señor dice en Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué lindo. Dice que Él olvida ese pecado que usted cometió. Si usted viene con un corazón arrepentido y confiesa su pecado, Él se olvida de ese pecado. Él lo manda a las profundidades de la mar porque dice que Él se deleita en misericordia. Hay otra versión que dice, no estarás siempre airiado porque tu mayor placer es amar. Esa versión es preciosa, se la voy a volver a decir. Dice, no estarás siempre airado porque tu mayor placer es amar. Recuerde que la esencia de Dios es que Él es amor. Aleluya. Esa palabra misericordia en hebreo viene de una palabra hebrea que es rahamín o también se dice reamín. Y esa palabra significa, vea qué precioso, la palabra misericordia en hebreo significa vísceras, ya le voy a explicar por qué, afecto entrañable, entrañable, o sea, de las entrañas, sentimiento íntimo y profundo, amor tierno, compasión, aleluya. Y dice que en plural, esa palabra, la palabra misericordia, viene del hebreo regen, que significa seno materno. Eso significa que así es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan maravilloso que su origen se compara con el amor de una madre para su hijo, que salió de dónde? De sus entrañas, porque vea que misericordia significa afecto entrañable, o sea, es un amor que sale de las entrañas, es un amor inquebrantable, es un amor capaz de mantener una comunión para siempre, un amor profundo, por eso viene, dice, de las vísceras, o sea, de lo más profundo de su corazón, aleluya. Y el amor de Dios es tan grande que siendo nosotros inmerecedores, siendo pecadores, siendo injustos, porque dice la Biblia que no había ni uno justo, pero Él nos vio con ojos de misericordia.
Y dice la Biblia que siendo lo más vil, lo menospreciado de este mundo, Él nos escogió. Siendo lo sucio, lo maloliente, pero Él nos escogió. Donde estaban esos trapos de inmundicia y Él dijo, de ahí voy a hacer algo nuevo. De ahí, aleluya, voy a derramar mi amor y mi misericordia, aleluya. Hay una palabra que a mí me impacta tanto y está en el libro de Ezequiel. Yo lo invito a que usted pueda leer después todo el capítulo 16 de Ezequiel. Pero yo le voy a leer algunos versículos porque el capítulo es muy largo. Dice el versículo 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, vive, cuando estabas en tus sangres. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Aleluya. Dice el versículo 59, porque si usted lee todo el versículo 16, ahí habla cómo el pueblo se extravió entre dioses paganos, se extravió, pero ve al versículo 59 y 60. Pero más has dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú me hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Versículo 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno, o sea, para siempre. Aleluya. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el amor de un padre que aunque su hijo le ha menospreciado, pero él sigue amándolo con un amor ágape, con un amor sacrificial, aleluya, y como un padre se compadece de sus hijos. Él tiene esa misericordia, esa compasión, sabiendo que usted y yo somos polvo, que somos esa hierba que pasa, aleluya, dice, y perece, pero su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuán amor, dice la Biblia, nos ha dado el Padre para habernos llamado hijos de Dios. Y si has sido ungido con el Espíritu Santo y vives en obediencia y en santidad, con certeza, usted puede saber que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de tu vida hasta la eternidad, porque no moriremos, solo dormiremos o seremos transformados. Aleluya. Por eso el versículo 6 del Salmo 23, y aquí termina el Salmo 23, dice, aleluya, la segunda parte, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya, porque nos espera una morada eterna. A veces se nos olvida, hermano, que aquí estamos de paso, que aquí somos extranjeros, que nuestra verdadera ciudadanía es el reino de los cielos, que no pertenecemos a esta tierra, que tenemos un hogar, aleluya, más allá del sol, donde el Padre Celestial ilumina todo, donde hay, aleluya, un mar de cristal, calles de oro, donde la presencia de Dios será, aleluya, sentida cada momento, cada instante, porque le podremos ver cara a cara. Mi alma te adora, Espíritu Santo, pero a veces nos preocupamos tanto por el corto periodo que vamos a estar en esta tierra. Y seamos sinceros, ¿cuánto tiempo le damos a las cosas de esta tierra? ¿Y cuánto tiempo invertimos
en esos tesoros eternos, en ese cielo eterno, eterno, aleluya. Porque eso sí va a ser por los siglos de los siglos. En esta tierra quizás vamos a vivir, no sé, 60, 40, 80, 90 años, pero es temporal. Allá estaremos por los siglos de los siglos, aleluya. Y dice la palabra del Señor en Juan 14:2, que Jesús le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya. Vea qué lindo lo que dijo Jesús. Él mismo fue a preparar un lugar para nosotros. Pero dice, pero vendré otra vez y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y quizás usted ve esa imagen y usted dice, qué belleza. Pero sabe, eso no se puede comparar a poder palpar la gloria y ver el rostro de nuestro Dios, aleluya, que va a brillar y va a iluminar todo ese cielo eterno. Por más cosas bellas que uno pueda ver en esta tierra, nada se puede comparar, aleluya, con ese cielo eterno. Porque lo más grande, como le digo, es que ahí vamos a estar en su presencia, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Y por eso Dios ponía en mi corazón para cerrar este mensaje. Hay dos cosas que deberíamos pensar antes de pecar. Antes de decidir salirnos del redil y ya no querer que el pastor nos pastoree. Lo primero que deberíamos pensar antes de pecar, hermano, es no pisotear la sangre de Jesús. Porque así como Él lo entregó todo, así como Él presentó su vida como un sacrificio puro y santo y derramó toda su sangre por nosotros, cuando usted va a pecar, usted tiene que tener el entendimiento de que usted está pisoteando la sangre de Jesús, de que usted está poniendo en poco el sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso antes de pecar deberíamos detenernos un momento. ¿Y sabe otra cosa? ¿Cómo vamos a pecar? Si sabiendo que por un minuto de placer en este mundo, un placer que solo va a traer muerte, porque eso dice la palabra del Señor, puedes perder una eternidad con Jesús. Por un minuto de placer, usted puede perder un destino de gloria, de estar una eternidad con Jesús, con el Padre en el cielo eterno. Dice en Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dijo Juan, que fue el que vio esta visión. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Escucha, hermano, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, aleluya. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Por eso usted tiene que tener esa convicción
de poder leer ese versículo 6 que dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero para que eso se cumpla, usted tiene que permitir que el pastor de pastores sea el que pueda guiar tu camino. Que el pastor de pastores sea el que pueda pastorear tu vida. Aleluya. Y tú puedas escuchar su voz y obedecer, aleluya, el llamado de ese pastor. Si usted está escuchando esta palabra, aleluya, y quizás usted nunca le ha entregado su corazón al Señor, yo quisiera hacer una oración, aleluya, una oración de arrepentimiento, una oración donde usted pueda decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero que seas mi pastor. Yo quiero que tú seas el que guíe mi camino. Yo quiero estar bajo esa cobertura y tener esa presencia en mi vida, aleluya. Dígale, Señor Jesús, en este momento yo abro mi corazón a ti y te pido que entres a mi corazón. Y te pido, Señor, que seas el dueño de mi corazón. Yo reconozco el sacrificio de la cruz del Calvario y te pido perdón. Y te pido que me limpies con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser cada día más como tú. Muchas gracias porque por la fe en ti yo soy salvo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Espíritu Santo.